Hari Om, Namaste, hola, bienvenida, bienvenido a esta charla sobre yoga y vegetarianismo en el marco del Día Internacional del Yoga organizado por Yoga Journal. Aquí la revista de yoga quizás más popular y difundida en España. Mi nombre es Naren Herrero y soy el autor de la página web y el blog hijodevecino.net, donde hablo de yoga, espiritualidad, hinduismo desde hace más de 10 años por lo menos, y también de la plataforma satsangacampus.com, que es una plataforma de material online, cursos online, también hay audios, también hay material escrito, por si lo quieren visitar. La charla de hoy se llama Yoga y Vegetarianismo, pero no es una charla de nutrición. No es una charla de nutrición, sino que tiene que ver con la filosofía, los fundamentos filosóficos detrás de la práctica milenaria del vegetarianismo y cómo eso tiene o no relevancia en el mundo moderno. Soy autor de 3 libros hasta la fecha, pero el último se llama Hinduismo para la vida moderna. Y entonces, justamente una de mis especialidades es explicar el yoga, el hinduismo y las tradiciones índicas en un lenguaje moderno, para el público moderno, personas del siglo XXI, pero sin perder o tratando de mantener los principios esenciales de estas tradiciones. Entonces, empezamos con una frase, una línea de una antigua plegaria sánscrita de bienestar, lo que se llama un mantra de paz, Shanti Mantra. Dice así: Go Brahmanebhyo Shubhamastu Nityam. Que todas las vacas y que todos los aspirantes espirituales tengan bienestar por siempre. Esa es la traducción de esta línea, que es parte de una oración mucho más larga, que las vacas y los aspirantes espirituales, las personas inclinadas hacia la espiritualidad, estén siempre bien, tengan bienestar perpetuo, eterno. Dice la oración pidiendo por el bienestar. Y es interesante porque hablamos de la vaca y del aspirante espiritual, y por eso nos sirve como puerta de entrada, ¿no?, para este tema. Yoga y vegetarianismo, para empezar, yoga viene de la India, todos sabemos esto. El yoga viene de la tradición hindú, de la tradición jainista también, de la tradición budista. Podemos encontrar en el sikhismo, que es otra tradición índica, podemos encontrar yoga. Entonces, sea cual sea el yoga que practicamos actualmente, tiene su raíz en la tradición índica, sobre todo en la tradición hindú, que se remonta a la antigüedad, miles de años. Y la tradición hindú es una cosmovisión, si lo pudiéramos definir, incluso más allá que una religión, una civilización. Las tradiciones índicas en general tienen que ver con una cosmovisión, es decir, una forma de posicionarse frente al universo. Y si lo tuviéramos que resumir siguiendo palabras de maestros muy fiables, diríamos que esa visión del universo es que se trata de un espacio sagrado. La vida, la tierra, el cosmos, es un espacio sagrado. Por tanto, debe ser tratado con respeto, con veneración, y no hay una distinción entre lo que es sagrado y el resto que es profano o que es espiritual y el resto que es, por decir así, terrenal. Todo es parte de este universo sagrado. Visto desde ahí, en perspectiva amplia en las tradiciones índicas, el yoga mantiene esta idea y encuentra sacralidad en el cuerpo físico, si uno practica hatha yoga específicamente, en la respiración,
en el flujo energético del cuerpo energético, si entramos sobre todo en el aspecto más de Hatha Yoga que estamos más familiarizados. Y también a nivel mental o a nivel que es también famoso, el aspecto de meditación o de atención plena, también podemos encontrar la sacralidad ahí. No se trata de ir a la montaña, meditar en una cueva y el resto del tiempo vivir en lo mundano como algo separado, sino de tratar de incorporar esta sacralidad a todo ámbito de la vida, sobre todo si somos personas hogareñas, es decir, que tenemos una familia o un trabajo o vivimos en una ciudad o en el mundo material, digamos así, y no somos monjes. Entonces, esta sacralidad la podemos llevar a todo. En el yoga se habla de esto, aunque a veces de forma más limitada, porque bueno, el yoga moderno se va restringiendo a veces a lo físico únicamente. Pero incluso hablando de lo físico, hay una relación directa entre nuestro ser individual y nuestro entorno que se puede convertir en una relación de sacralidad, de respeto y veneración, para empezar por la madre tierra, ¿no? Por la naturaleza, por el entorno en que vivimos. Esto, sobre todo los jóvenes modernos lo tienen muy presente porque se habla de esto permanentemente. La idea de cuidar el medio ambiente, por ejemplo. Por más que sea en términos más ecologistas o más laicos, se habla de cuidar el medio ambiente. Y esto no es otra forma más moderna, digamos, de explicar lo mismo. Venerar, respetar a la naturaleza, a la tierra, al cosmos, que es, digamos, parte indisociable de nuestro ser. Entonces la idea que hay en el yoga, aunque no se haga tan explícita y viene de las tradiciones índicas, es que todos nosotros tenemos como una deuda con la madre tierra. Nos ha sido dada la vida, la vida es un regalo, digamos así, no es que sea nuestro derecho, simplemente nos ha sido dada. Y luego, a un nivel todavía más cotidiano, el alimento. El alimento es algo que nos da la tierra. En cualquier forma que lo consumamos, viene de la tierra. No solo el alimento, podríamos hablar de la ropa que usamos, de la casa que vivimos, del suelo que pisamos y por supuesto del sol que brilla, y podemos ir así y darnos cuenta que todo nos es dado por la naturaleza o por el cosmos. Pero hoy hablamos de alimentación, básicamente, ¿no? Entonces el alimento es la principal ofrenda que nos da la tierra, porque sin alimento no podríamos vivir. Podemos vivir sin casa, podríamos vivir desnudos, podríamos vivir sin sol metidos en una cueva, puede ser, pero sin alimento estos cuerpos no vivirían, no podrían vivir. Entonces dependemos rigurosamente de la comida, y por eso la tierra nos lo está ofreciendo de una forma o de otra cada día. Y en ese sentido, las tradiciones índicas entienden que somos deudores y por tanto tendríamos que actuar de una forma para devolver la deuda, para pagar esa deuda. ¿Cómo se hace eso? Pues para empezar respetando, venerando y reconociendo que somos receptores afortunados de ese alimento, ¿no? Ese es el primer punto. Ahora, estos cuerpos físicos están hechos, constituidos puramente de alimento. Esto es algo que se sabe, pero no sé si lo tenemos tan claro. Para la visión yógica, la visión hindú, ya muy antigua, se habla de diferentes cuerpos. Es decir, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo energético o un cuerpo mental. A veces le decimos capas, ¿no? Diferentes capas, o se habla del cuerpo físico, el cuerpo sutil, ¿eh? Y el cuerpo que tiene más bien que ver con lo mental. Depende de la tradición que uno siga, el texto que uno lea, pero se distingue claramente diferentes cuerpos. El cuerpo físico, que a veces se le llama Annamaya Kosha en sánscrito, que significa la capa que está formada por alimento, ¿eh? Por Annamaya Kosha, es el cuerpo físico, lo que tocamos, lo más tangible, está hecho de alimento. ¿Qué significa? Pues lo obvio,
que está hecho por los 5 o 4, depende si cómo lo vean, elementos materiales. Es decir, está hecho directamente por lo que viene de la tierra. Los elementos materiales son los que forman todo lo que vemos. Entonces, cuando un niño es pequeño, la madre le dice, come más, tómate toda la sopa para que te pongas fuerte, para que te hagas alto, para que crezcas. Tenemos claramente entendido que para que un cuerpo crezca, se haga alto, fuerte, se desarrolle, necesita meter alimento por la boca. De lo contrario, no va a crecer. Entonces, incluyendo la masa muscular, la estructura ósea e incluso a nivel cerebral, entendemos que cuanto más uno se alimente, si está bien alimentado, es mejor. Entonces, dependemos puramente del alimento a nivel físico para desarrollarnos. Esto parece evidente y no sé si cuánto lo habíamos reflexionado, pero ya en los textos antiguos, tengo para leer, la Chandogya Upanishad, que es un texto que tiene cerca de 3000 años, lo dice muy hermosamente y un punto científico también. El alimento que se come se divide en 3. Su ingrediente más tosco se transforma en excremento. Su ingrediente mediano en carne. Y su ingrediente más sutil en mente. Somos lo que comemos, ¿no? Se suele decir, esto es un dicho popular. Uno es lo que come. Evidentemente, de eso que come, lo que no sirve es excremento, es lo que expulsamos. Lo que se queda y asimilamos es lo que nos da nutriente y es lo que claramente forma el cuerpo, la carne, como dice el texto antiguo de la Upanishad. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, por eso la madre le dice al hijo, come para ponerte más grande, más fuerte. Y por supuesto, dependiendo qué alimento es, esa carne, esos músculos o esos huesos van a ser de una forma o de otra. Se entiende esto también. Pero hay un tercer aspecto que no tenemos tan en cuenta a veces, y es el aspecto sutil de cada alimento, es lo que determina la mente. Es decir, qué tipo de actividad mental o qué tipo de cualidad mental vamos a tener se ve grandemente determinado para la tradición antigua de la India por el alimento que consumamos. Esto es muy importante para entender el porqué de esta relación entre el alimento y el yoga. El yoga entendido no solo como una postura física, claro, sino como una búsqueda de descubrir quién somos, como el camino del autoconocimiento, ¿no? Entonces tenemos esos dos factores. El alimento determina no solo el cuerpo físico, sino la mente. Y el alimento nos es dado por la Madre Tierra y por tanto somos deudores y deberíamos actuar de forma de pagar esa deuda. Entonces son dos variables que tenemos que tener en cuenta para entender estos fundamentos filosóficos. ¿Cómo vamos a devolver la deuda? Por un lado, reconociéndolo, sabiéndolo. Por otro lado, uno puede simplemente agradecer, como cuando bendice la mesa, que es una práctica que no está de moda. Orar o agradecer, decir una plegaria o cada quien a su manera decir gracias Madre Tierra por estos alimentos. Por más que yo me los haya comprado con mi dinero, ganado con mi trabajo, estos alimentos no son míos, o sea, vienen de ti y doy gracias. Esto es una forma que no está de moda, insisto, en el mundo moderno, pero es muy tradicional. Ya sabemos que si estamos en el desierto y tenemos mucho dinero y ganado con el sudor de nuestro trabajo, no podemos comprar nada porque no hay nada y dependeríamos de que la Madre Tierra nos dé o no un
poco de agua en un oasis si tuviéramos suerte. Digamos que no es suficiente con tener la capacidad de comprar algo para que sea nuestro, en el sentido esencial. Es lo mismo que el sol, que no depende de que tengamos dinero o no. Si se nubla o no se nubla no va a depender de nuestra capacidad adquisitiva. Entonces hay que dar un paso atrás ahí y ponerse como en un punto de humildad y decir, gracias por estos alimentos que me mantienen vivo, que cada día tengo la suerte de comer. En Occidente, que tenemos la suerte de recibir estos alimentos 3 veces al día o más, no una, sino 3, 4, o sea, ya un punto excesivo a veces, ¿no? Entonces, gracias, eso es un punto básico, aunque no es suficiente a veces, pero es un punto inicial, ¿no? Damos las gracias. Luego hay otras acciones como ofrecer alimento a alguien. Uno puede ofrecer alimento a personas que lo necesitan y que no tienen alimento. Uno puede ofrecer alimento a animales. Esto nos puede gustar o no, pero a veces hay una señora en el parque dándole de comer a las palomas. Más allá de cada caso particular, esta idea de darle de comer a los animales, a otros seres, también es parte de devolver. También se puede plantar un árbol, que es una gran forma de devolver a la madre tierra lo que nos da. Hay otras ideas todavía más rituales, más religiosas, ¿no? Como hacer un ritual de fuego tradicional en la India, donde uno ofrece comida, arroz por ejemplo, granos al fuego, como un símbolo de devolver al fuego eso que el universo me está dando, que la lluvia me da, que el sol me da, que la tierra me da. Es como una forma simbólica de devolución. Entonces, se puede hacer de diferentes maneras. Ya eso es un paso más. Dar las gracias mentalmente, oralmente, está bien. Luego hacer una acción, bueno, requiere un poco más de esfuerzo y por eso está bien. Y por supuesto, otra de estas formas incluye la dieta que uno tiene. Por ejemplo, la dieta vegetariana o cualquier dieta, ¿no? Pero la dieta consciente en referencia a las necesidades de la tierra y a que esto que estamos consumiendo no es un derecho, sino más bien algo que nos es dado, algo que recibimos, ¿eh? y que tenemos mucha suerte de tener. Entonces, por supuesto, la tradición vegetariana tiene que ver con esta deuda, pero también con la idea de que todo es sagrado. Y por tanto, hay como un respeto a todo lo que nos rodea. No solo a lo humano, sino también a lo animal, a lo vegetal y además a lo llamado inanimado, a un río, a una montaña, a la misma madre tierra, ¿no? Esto es muy tradicional en la India, antigua sobre todo, y todavía se mantiene. Se puede ir perdiendo, por supuesto, pero se mantiene. Y no solo es índico, también lo podemos ver en otras tradiciones antiguas, ancestrales del mundo, ¿eh? Entonces no es exclusivo, pero bueno, aquí estamos hablando de yoga, el yoga viene de la India, y entonces nos estamos centrando en esta zona geográfica y en estas tradiciones tan antiguas que todavía se sostienen e incluso están evolucionando en el sentido de que se están difundiendo grandemente. Si lo decimos en términos sánscritos, hay una palabra muy conocida que es ahimsa. Ahimsa. La ahimsa, que es el no dañar, la no violencia, a veces lo traducen, es como una virtud de cualquier persona que practica yoga, una virtud que todos los que practicamos yoga tratamos de desarrollar, pero no solo yoga entendido como una disciplina física, sino que ya hace miles de años en los textos aparece ahimsa como el deber supremo. En el Mahabharata, este poema épico tan antiguo, por lo menos 2000 años tiene, o más, se habla de este deber supremo, pero el Mahabharata está narrado alrededor de guerreros, de príncipes guerreros. El príncipe guerrero, justamente por ser un guerrero, tiene un permiso, digamos así, para poder comer carne. El guerrero, como es un cazador, tiene arco y flecha y necesita a veces alimentarse en medio de sus excursiones o donde está yendo a sus expediciones, puede comer carne.
Por tanto, uno espera que los guerreros coman carne y que los sacerdotes no coman, ¿no? Que sean vegetarianos. Pero en el Mahabharata, que es un texto muy basado en lo que es correcto, el ideal de rectitud, se habla en un momento, Bhishma, uno de los protagonistas, el gran patriarca de la familia de los Kurus, él habla en un momento del deber supremo y dice que ahimsa es el deber supremo. Hay unos guerreros, príncipes, que tienen, digamos, la legitimidad social, cultural para comer carne, pero lo está diciendo, el deber supremo es no dañar, pero no es solo no dañar en el sentido de no comer carne, no dañar en general. No solo no dañar a nivel de alimentación, también se refiere a ofrecer animales sacrificiales, por ejemplo, en un ritual, eso lo consideramos erróneo y lo mejor es no dañar en la alimentación y luego en el trato con el entorno. Voy a leer un fragmento entonces de ese discurso que da este guerrero sabio. Mahabharata dice: no dañar, ahimsa, es la ley más elevada. La ley significa el dharma, el deber más elevado. No dañar es el autocontrol supremo. No dañar es la caridad suprema. No dañar es la autodisciplina suprema. No dañar es el ritual de sacrificio supremo. No dañar es la fuerza suprema. No dañar es el amigo supremo. No dañar es la felicidad suprema. No dañar es la verdad suprema. Y no dañar es la enseñanza revelada más elevada. Ahimsa. Entonces, este concepto de ahimsa es milenario y es la base ética del jainismo, del hinduismo, específicamente del yoga de Patanjali, está en el budismo, está en diferentes tradiciones índicas, diferentes escuelas de pensamiento filosófico. La base ética, el no dañar como base ética para el camino del autoconocimiento. No solamente como base ética para una sociedad más feliz o más justa, no solo eso que ya estaría bien, sino como ayuda preliminar para lograr el autoconocimiento. Si tenemos, digamos, la idea es que si uno tiene una tendencia a dañar, si no tiene en cuenta a los demás o a lo demás y hace daño, es realmente difícil llegar a conocernos a nosotros mismos porque nuestro cuerpo, nuestra energía o nuestra mente está en un estado de no armonía con el entorno y eso sería el obstáculo. Muchas veces yoga se traduce como unión. Cuando se dice unión, lo que quiere decirse es, lo vemos si hacemos un estudio de la historia del yoga y sus definiciones, tiene que ver con el equilibrio, con la armonía. Lo que busca el yoga desde el principio que tenemos referencias, en los textos al menos, es una armonía, un equilibrio y ahí podemos decir una unión con todo lo que nos rodea. No es solo conmigo, sino que es hacia afuera también, con los demás, con el entorno, con la naturaleza, con el universo, si le queremos decir así, con el cosmos, con los planetas. Es una búsqueda de equilibrio con todo. No alcanza con el equilibrio interno si no hay equilibrio externo también. Aunque el equilibrio interno sea muy importante, se busca en las dos direcciones. Entonces, a veces se dice esa palabra, unión. Y la regla ética de no dañar es fundamental, porque es no dañar a nadie ni a nada. Y tampoco a mí, obviamente. Entonces va hacia las dos direcciones. Y es la base ética de diferentes tradiciones y escuelas filosóficas. Entonces nos situamos en el alimento otra vez y pensamos, recordando esto que decíamos, que cada alimento tiene tres cualidades, la que es
más burda, que va al excremento, la que es mediana, que es la que forma básicamente el cuerpo físico, la carne, los huesos, el cerebro, y la más sutil, que va a la mente. Entonces ya en antiguo, en diferentes textos como Bhagavad Gita, tan famoso, probablemente el texto hindú más famoso, se hace una distinción dependiendo de las cualidades de cada alimento. Entonces una fruta fresca y de estación, porque si uno se come una sandía en invierno, quizás eso no se llamaría fruta fresca, ¿verdad? Pero una fruta fresca que es de la estación adecuada, entonces tiene unas cualidades que en sánscrito serían sáttvicas, es decir, unas cualidades de equilibrio, de bienestar, que nos da claridad, que nos da una sensación positiva, y ese es el alimento ideal. Uso el ejemplo de la fruta fresca porque es muy evidente cuando lo digo así. Podríamos hablar de otros. En la tradición de la India se usa mucho la idea de la leche, porque la leche es blanca y se considera pura y fresca de la vaca, que vamos a hablar de eso, y entonces también se usa en los ejemplos. Luego tenemos el alimento que se llama rayásico en sánscrito. Rayásico es la cualidad de actividad, de energía y de activación, que en un punto puede ser excesivo y se convierte en sobreexcitación, de agitación, digamos. Y claro, se dice que una cebolla que es picante, que tiene un sabor fuerte, extremo, y un olor extremo también, tiene una tendencia de agitación para la mente. Acordémonos que estamos hablando de que esa cualidad sutil de cada alimento. Entonces la mente se agita con la cebolla o con el ajo. Por eso los meditadores de diferentes tradiciones a veces en sus dietas eliminan el ajo o la cebolla para poder meditar mejor y calmar la mente más fácilmente. La carne podría entrar también en una categoría rayásica, por lo que contaba de los guerreros, los príncipes, los cazadores con el arco y la flecha, comían un venado o un animal que buscaban en el bosque, porque esa carne roja sobre todo da la idea de pasión, de agitación, de fuerza, pero esto es un concepto que se ha mantenido incluso, vamos, hasta el siglo XX sin duda, de que para ser fuerte y viril uno necesita comer carne roja además, como esta idea de la sangre, de la fuerza. Entonces, en los guerreros, en los textos antiguos, incluso Ramayana o Mahabharata, grandes textos épicos de la India, los guerreros, por más elevados o santos que sean, en algún caso comen carne, porque es lo que les corresponde como cualidad de personalidad para luchar, porque van a ir a una guerra o van a tener que luchar. Entonces la carne puede ser rayásica, en algunos casos se puede considerar rayásica. Y luego tenemos la tercera categoría de cualidad, que es la tamásica. Tamásica es una cualidad de oscuridad, de pesadez. Es algo descendente. Por tanto, en general no se considera bueno para la alimentación. Algún tipo de carne podría entrar ahí, pero también se dice cualquier tipo de alimento que esté podrido, viejo, incluso, claro, un fermento podría entrar en esa categoría. Estamos hablando desde la perspectiva no nutricional aquí. Estamos hablando de la perspectiva de la cualidad energética que afecta a la mente de cada alimento. Entonces, un fermento que ha estado durante semanas o meses ahí pierde toda cualidad luminosa y lo que tiene es una cualidad de pesadez y de oscuridad. Esta es la idea. Entonces no se recomienda desde esta perspectiva. Y por supuesto algunos tipos de carne o una carne que está totalmente sobrecocinada, imaginemos, ya no tendría la cualidad rayásica, sino que tendría la cualidad tamásica, porque está casi prácticamente quemado, ¿no? Esto no es nutricional, físico, sino que es mental, porque el ajo y la cebolla son muy buenos a nivel físico a veces. Pueden ser buenos nutricionalmente o incluso sirven para matar, ya sabemos, parásitos, para ciertos momentos de la vida son muy eficaces. Entonces,
tenemos dos categorías, el nivel físico, típicamente nutricional, que no es el que yo voy a hablar y que no estoy especializado, y el nivel energético, de la cualidad mental de cada alimento. Entonces, por supuesto, cada quien luego va a tener que equilibrar esto si le interesa, pero los fundamentos filosóficos de el vegetarianismo, digamos así, en el yoga tienen que ver más con lo mental que con lo físico. Aquí es cuando tenemos que ver cada caso, cada circunstancia personal. Este ahimsa, este deseo de no dañar a nadie es el ideal, sin embargo, a nivel real es imposible no dañar. Digamos que quienes son carnívoros, comen carne, es obvio que dañan, necesitan que un animal muera para poder comérselo. Pero quienes son vegetarianos también generan un cierto daño porque o el animal que da la leche ¿saben? Tiene que darles el fruto de su trabajo, o incluso si comes huevo, tienes una dieta ovo-lacto vegetariana, por ejemplo, ese embrión, incluso si no está fertilizado el huevo, pero esa vida en potencia tiene que irse, esa es la idea tradicional, y por tanto hay un sacrificio también de parte de esos animales, aunque no estén muriendo realmente. Si es una planta, para los que son veganos, tampoco comen huevo ni leche, pero son veganos, pues la zanahoria también muere. La zanahoria también muere, cuando se la arranca de la tierra, muere. Sufre incluso, porque hay estudios que demuestran que al ser cortadas o al tener, bueno, sentir el filo del metal, cambian las vibraciones. El sistema nervioso de una zanahoria no es el mismo que el de una vaca, eso está claro. Pero de todos modos hay una sensación, al parecer, de sufrimiento. Entonces, ¿qué nos queda? Ya sabemos que hay extremos. Están los que se pueden poner abajo de un árbol a esperar que les caiga la fruta. Están las personas que quieren vivir del sol para no generar daño. Y están los monjes jainistas que llevan un barbijo y barren el suelo con una escoba para no pisar ni siquiera una hormiga accidentalmente, y con ese barbijo se evitan la respiración y matar accidentalmente un microorganismo. Tratan de minimizar al máximo cualquier daño. Entonces hay un abanico muy amplio y hay muchos lugares donde uno se puede posicionar, pero en cualquier lugar donde uno se posicione, por el solo hecho de estar vivos, generamos daño, porque somos deudores, porque la tierra y todos sus habitantes están haciendo un sacrificio. De hecho, en un punto nosotros también hacemos un sacrificio a veces para que estemos todos aquí. Entonces, estamos en una disyuntiva en cómo hacer para vivir una vida sin daño, pero a la vez es inevitable el daño. Y aquí me gusta citar a Mahatma Gandhi, muy famoso, aunque a algunas personas les guste más o menos el Mahatma Gandhi. A nivel de vegetarianismo y de ahimsa, de no dañar, es una figura, digamos, muy respetada, probablemente el máximo exponente. Leo entonces algo que él escribe a principios del siglo XX. El hombre no puede vivir ni un minuto sin cometer consciente o inconscientemente daño, que sería himsa. El solo hecho de vivir necesariamente implica algo de daño, destrucción de vida, aunque sea ínfimo. Por lo tanto, quien ha hecho el voto de ahimsa, de no dañar, permanece fiel a su voto si la fuente de donde nacen todas sus acciones es la compasión. Si evita lo mejor que puede la destrucción de la criatura más minúscula, trata de salvarla y así incesantemente se esfuerza por liberarse de la espiral del daño. Claramente tiene que ver con la actitud, entonces, desde la compasión entendida como ponerse en el lugar del otro, y cada quien va a tener su propia forma de entender la compasión también. Pero la regla aquí es no dañar, y como no dañar a cero es imposible, es minimizar ese daño. Para algunas personas va a ser, en el mundo del yoga sobre todo, tener que ver con la dieta, con una dieta vegetariana, vegana también puede ser. O también puede ser omnívora la dieta y reducción de consumo de carne o de productos animales.
En la tradición del yoga, ese animal por excelencia, al que no hay que dañar, es la vaca. Ya lo saben porque la vaca es sagrada en India, esto es Vox Populi. Ya desde los textos muy antiguos se dice esto. La vaca es símbolo, siempre fue símbolo en la India de abundancia. Tener una vaca te da abundancia, porque para empezar te da leche, te da la capacidad, no solo leche, que la leche se convierte en yogur, en mantequilla, digamos que te da unos productos, digamos, sucedáneos o secundarios, como la famosa mantequilla clarificada, el ghee, que se considera tan bueno a nivel nutricional en el Ayurveda, en la tradición de la India. Además, la vaca, el excremento de vaca, sirve para cocinar, para hacer fuego. Hay un informe bastante reciente que explica que en la India la mitad de la población, claro, son millones y millones de personas, para cocinar o para calentar utilizan biomasa. Biomasa, dice el estudio. Biomasa es la forma elegante de decir bosta de vaca, excremento bovino que se utiliza. Entonces ya en antiguo tenía esta utilidad. Incluso la orina de vaca se usaba y se usa con fines terapéuticos muy específicos. Entonces quiero decir que tener una vaca es un símbolo de abundancia, de riqueza, de bienestar. Y por supuesto, si la quieres matar, te la puedes comer. Entonces además también en ese sentido es riqueza y abundancia. Pero por algún motivo que todavía nunca se ha podido confirmar completamente, en la tradición india las vacas no se han matado. Entonces se ha postulado la teoría de que, bueno, como le sacaban mucho provecho con la leche, con el excremento, la orina y también el toro, porque el toro también entra en la categoría sagrado, el toro no se mata, entonces el toro te puede servir incluso para tirar un carro o para el arado, si puede ser. No se mataban, pero a pesar de ese provecho, en otras latitudes, en otras partes del mundo, le han sacado leche a la vaca, se ha utilizado para muchos fines agrícolas incluso, pero también se la ha matado para comerse la carne. Lo que uno puede hacer es tener una vaca que le saca leche, la vaca lechera, y otro grupo de bóvidos que se crían para ser matados, para faenar y para comer. Eso ha sucedido en todo el mundo, pero en la India no. Entonces la vaca se convirtió en el símbolo del animal más sagrado, lo más respetado, nunca se mata, es el pecado máximo. ¿Y por qué? Hay muchas explicaciones. La vaca da leche, y al dar leche, por un lado es pura abundancia, es algo que uno aprieta y sale leche, es maravilloso. Es como tener un árbol frutal también, que ¡pum!, está ahí, es una maravilla de la madre naturaleza, que tú puedas coger directamente del árbol el fruto, como si estuvieras en el paraíso terrenal, ¿no? Entonces la vaca representa esto, y en los textos antiguos la vaca representa la abundancia en general. Las nubes que nos dan lluvia a veces se equiparan a las vacas, porque la vaca es que te llueve alimento así de fácil. Entonces se fue alimentando esta idea de la vaca sagrada, pero no solo porque nos dé alimento, sino porque nos da leche, y se hace una equiparación con la madre humana, nuestra madre, las madres que dan leche, que dan teta a sus bebés. La vaca, al darnos leche a los humanos, así es la tradición en la India, se consumía leche de vaca y se sigue consumiendo mucho, se entiende como una segunda madre. Así como la madre humana nos dio leche, la madre vaca nos da leche toda la vida si queremos. Entonces es como una segunda madre. Y matar a una madre, por supuesto, es algo que está muy mal visto y no se hace. Entonces por eso la vaca es sagrada. El paradigma nutricional moderno es diferente, porque la leche, para empezar, la leche de vaca está considerada cada vez peor, que no tiene tanto calcio, o que genera mucha mucosa, o que tiene cada vez más problemas para las personas que les da intolerancia a la lactosa. No sabemos ya si es la leche de vaca o es la leche de estas vacas modernas que ya no son vacas naturalmente criadas, sino que están en unos lugares hacinadas, con hormonas, y lo que bebemos ya no es leche, sino quién sabe qué. De ahí que el veganismo, que es un paradigma que ya no es solo nutricional, sino que es un paradigma ideológico al completo,
postule que no hay que beber leche de vaca ni de ningún animal porque no nos corresponde a los humanos. Pero en la tradición india durante miles de años se ha hecho. Actualmente se habla de que la leche de oveja o de cabra es mejor, más buena a nivel nutricional. Pero cuando entramos a las cualidades mentales de cada alimento otra vez, se dice que la leche de vaca es sádvica. Sádvica es esa cualidad de quietud, de equilibrio y de calma. En cambio, la leche de cabra, que nutricionalmente es muy buena, a nivel mental tiene una cualidad rayásica. Rayásica es de agitación, porque uno ve una cabra y ya ve como son más saltarinas y tal. En cambio, una vaca es como mucho más tranquila. Son dos niveles. El nivel nutricional es uno, físico, puramente físico. El nivel mental de la cualidad que va a tener ese alimento es otro. Cada quien tendrá que decidir en función de esto y también en función de su ideología, como decíamos en cuanto al veganismo. Si uno dice está de acuerdo o no en que hay que consumir productos animales, o si considera que es un abuso o una explotación de los animales, eso también influye. Pero hay otros factores también, que son los factores medioambientales. Entonces, esto en la antigüedad no estaba tenido en cuenta, pero ahora cualquier practicante de yoga piensa en los factores medioambientales. El consumo de productos animales, de carne vacuna, por ejemplo, es uno de los principales factores de desgaste de los recursos medioambientales. Hay estudios sobre esto que son reveladores. Por ejemplo, la ganadería industrial realiza una contribución al calentamiento global que es un 40% mayor que la de todo el sector del transporte junto, lo que la convierte en la principal responsable del cambio climático. Este tipo de estudios se hacen y llegamos a estas conclusiones. Ir en coche o ir en avión causa calentamiento global, contaminación, pero los recursos utilizados para la ganadería industrial. Entonces, para hacer 1 kilo de maíz necesitamos 1500 litros de agua, que ya es mucho, ¿no? 1500 litros de agua para 1 kilo de maíz. Pero para 1 kilo de carne, de filete vacuno, necesitamos 15.000 litros de agua, dicen estos estudios. 10 veces más. De ahí que los yogis o practicantes de yoga modernos, muchos, hablen de la importancia de una dieta vegetariana. O mayormente vegetariana al menos, para reducir el uso de recursos naturales. Esto es un nuevo agregado al agregado ético que venimos explicando de Ahimsa. Esto tiene que ver con el medio ambiente. Y el agregado mental, que es otra categoría, que es qué tipo de energía quiero tener en mi alimentación para mi meditación, para mi estado emocional, para mi estado interior. Digamos que si uno hace ciertos tipos de rituales en la tradición hindú, por ejemplo, no tiene permitido comer carne, porque se considera impuro, porque meterse un cadáver de animal al cuerpo antes de ir a, por ejemplo, hacer un ritual en un templo, no está bien, es como impuro. Uno puede estar de acuerdo o no con esto, pero la idea de base tiene que ver con la vibración o la energía de cualidad mental que tiene ese alimento. Todos a nivel popular sabemos que cuando matan a un animal en general sufre, ¿no? Y segrega adrenalina y una serie de hormonas o de vibraciones o de energías, si queremos ser más útiles, que son negativas y que luego uno se come y por tanto también eso entra en nuestro organismo. Por tanto, son categorías a tener en cuenta: el nivel ético, ahimsa, el tratar de no dañar, que es base de todo pensamiento yógico. Luego, el nivel de la cualidad energética y mental de los alimentos que nos queremos meter. No es lo mismo leer un libro que otro libro, no es lo mismo escuchar una música que otro tipo de música. Y por supuesto no es lo mismo comer una cosa que otra cosa, no solo a nivel físico, que eso ya es más evidente, todos nos damos cuenta, sino a nivel de cualidad sutil. Y luego tenemos el factor medioambiental, que ese ni hace falta que dé muchos detalles porque todos conocemos cómo está la situación,
Y entonces cada quien puede hacer diferentes contribuciones al medio ambiente, el reciclaje, reducir el consumo en general de las cosas, plantar más árboles, pero también la dieta que uno tenga. Yo creo que es importante porque uno puede dejar de consumir carne o dejar de consumir ciertos productos y por supuesto productos industriales. Cuanto menos uno consuma va a ser mejor. Eso ya dependerá de cada caso. Entonces tenemos estas categorías y una cuarta que se me ocurre tiene que ver con la salud, que esto es lo típico que alguien se hace vegetariano o medio vegetariano porque le dice el médico o alguien que le va a hacer bien a la salud porque tiene mucho colesterol, porque tiene la presión alta, porque tiene diabetes, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de salud hay grandes beneficios, eso necesita ser a veces guiado por un especialista, porque si alguien ha comido de un tipo de dieta, ¿no?, toda su vida, el cambio tiene que ser gradual y también es importante. Si alguien va a cambiar de dieta, aunque sea por salud, es un buen punto y luego puede tener una sensibilidad mayor hacia otros aspectos, como lo ético, el medioambiental o lo que llamamos lo mental o incluso espiritual, ¿no? ¿Cómo está mi estado interno para realizar mi camino o mi práctica si estoy alimentándome de productos considerados más sádicos? Esto puede generar preguntas, debates, depende de cada caso. Puede haber alguien que no coma carne nunca y solo tome Coca-Cola y coma patatas fritas, o sea que no es nada sano, tampoco no ayuda al medio ambiente de ninguna manera, tampoco ayuda a la cualidad mental que uno tiene, porque la Coca-Cola o las patatas fritas, por más que no sean carne, seguramente me van a llevar a un estado rayásico o tamásico. Entonces no podemos decir que solo por ser alguien vegetariano ya está asegurado en el buen camino. Entonces hay que ver todas estas variables y fijarse cada caso en su lugar y su tiempo, en las circunstancias personales, que va a ser lo más adecuado. Teniendo los principios básicos, el principio de no dañar, minimizar el daño, el principio de tener una pureza interior, para lo que para uno sea la pureza interior que uno pueda sostener, para tener un equilibrio mental, un equilibrio energético, teniendo en cuenta el entorno, la sacralidad del mundo y cómo uno puede devolver, al menos con cómo come, al menos con lo que come, y incluso yendo más allá, por supuesto, si puede hacer acciones que ayuden al entorno. Y el criterio de salud, que esto todos los vamos a tener siempre en cuenta, de comer lo que parece que nos va a hacer mejor, que nos va a hacer vivir más años aparentemente y que nos da mejor salud. Entonces, mi conclusión es un poco esa. Es importante quitarle idealización al vegetarianismo solo por ser vegetarianismo, sino que entender los fundamentos filosóficos, éticos, medioambientales, de salud también, y tomar la decisión que corresponda en esta base. Por ejemplo, si miramos estadísticas, de todos los países del mundo, el país más vegetariano es, por supuesto, la India. Pero es solo el 30% del país que es vegetariano. Puede ser que muchos de ustedes piensen que toda la India es vegetariana. No, solo el 30%. El 30% de la India son muchas personas, porque ahí hay más de 1.000 millones de personas. Entonces, es una gran cantidad de personas que son vegetarianas. Pero luego hay muchas personas que comen pescado, sobre todo si viven en las costas. Se come pollo, se come cordero. Y también en la India hay una gran mayoría de hindúes, pero también hay población musulmán que no tiene problema en comer carne bovina, y también hay unas minorías cristianas que también pueden comer carne bovina. Entonces, en la India también va a haber mucha carne, pero el 30% es lacto-vegetariano. Lacto-vegetariano. No comen huevo, pero sí van a consumir lácteos, leche de vaca sobre todo. Claro, el 30% no parece mucho, pero si nos vamos a cualquier otro país del mundo, vemos que las estadísticas son mucho más bajas. Es decir,
En Europa se puede encontrar algún país como Alemania o como Austria que tengan un 10% de vegetarianos, en Reino Unido 10, 11, 12, 13, depende de la estadística que uno encuentre, pero es un porcentaje por ahí que no está mal. Si uno va a España, tristemente, España es de los países menos vegetarianos del mundo. Por supuesto, en España se consume mucho cerdo, jamón, o sea, alguien aunque no coma mucha carne, consume jamón, casi seguro, y se consume mucho pescado también, ¿no? En España. Entonces, es a lo mejor un 2% de vegetarianos que hay en España. Estas estadísticas obviamente se van actualizando. Incluso un país como Argentina, que tiene tradición de ser muy carnívoro, bueno, a lo mejor tiene un 5% de vegetarianos, que es todavía más que España. Estas son estadísticas que uno puede encontrar en internet buscando y se van actualizando y modificando. Lo importante era hablar de eso un momento para decir, hey, que ni siquiera en India la totalidad de la población es vegetariana, es solo un 30%. Entonces hay que quitar esa idealización, entender cómo funciona, que desde hace miles de años se consume carne animal en todo el mundo, incluso en la India, pero que a medida que avanza la humanidad y que somos cada vez más personas en el mundo, hay muchas razones para ir reduciendo ese consumo. No se trata solo de la razón ética, que es tan antigua, de la razón de salud, porque ahora la carne que se consume ya no es una carne natural, no es la carne de granja, por tanto no es como antes. Tiene que ver la razón medioambiental, muy importante, la razón ecológica, que estamos dañando el planeta y tendríamos que tenerlo eso en cuenta. Y por supuesto la razón personal, más bien espiritual podríamos decirle, donde uno cree que le sirve estar con alimentos considerados más puros. Esto ya es algo más individual, ¿no? Pero tiene que estar en consonancia con todo el resto del panorama que estaba explicando. Entonces, bueno, espero que toda esta información te sirva para atar más cabos, para entender más por qué se habla tanto de la dieta muchas veces en relación a yoga, de cuáles son las tendencias y por supuesto la decisión final de cómo va a vivir uno es tuya o mía, ¿no? Nadie más se puede meter, pero está bien tener cierta información para actuar, bueno, con conocimiento de causa y manteniendo, espero, los principios básicos que todos vamos tratando de acercarnos. No dañar, respetar la vida, intentar ver todo este universo como algo sagrado, y eso incluye nuestro propio cuerpo y respetar también lo que nos metemos a nuestro cuerpo. Vamos a cerrar ahora. Gracias por haber estado ahí hasta el final escuchando. Gracias a Yoga Journal por la invitación en este Día Internacional del Yoga. Pueden visitar mi página hijodevecino.net, pueden ingresar a satsangakampus.com, donde van a encontrar material de todo tipo en relación a yoga y espiritualidad, hinduismo. Y vamos a cerrar con la oración, la plegaria de bienestar que dije al principio, pero en su versión un poquito más larga, deseando que todos los seres estén bien, incluyendo las vacas, incluyendo los aspirantes espirituales, la madre tierra y todos los habitantes, ¿no? Animados e inanimados, lo que se mueve y lo que no se mueve. Om swasti prajavyah paripalayantam nyayena margena mahim mahishaha govramanevyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Om Shanti. Gracias.